Entonces, lo que estamos planteando con este abordaje es la identificación de necesidades, las cuales tienen que estar asociadas, por supuesto, van a ser la base a la reparentalización limitada. Esto es para todos los que ustedes están entrenados, todos aquellos de ustedes que están entrenados en terapia de esquemas, es similar al modelo tradicional, en el cual, por supuesto, yo me baso. Esto es un abordaje integrativo, así que van a haber elementos de distintas corrientes teórico-clínicas. Entonces, por supuesto, que vamos a dar prioridad a la seguridad, a la estabilidad emocional, la estabilidad física de la persona. Esto es lo que se llama el Psychological First Aid, son los primeros auxilios psicológicos. Está en sincronía, un colega me estaba preguntando esta relación entre modelos. Bueno, en este caso está en sincronía con la reparación. Hay alguien que se desmuteó. Está relacionado con la reparentalización limitada tradicional que hacemos en terapia de esquemas. Entonces ahí, si la persona necesita asistencia médica, vamos a ayudar a que reciba asistencia médica, que pueda disminuir el dolor físico, si está con hambre, que reciba comida, refugio. A ver, esto es lo fundamental. Si una persona acaba de ser, por ejemplo, asaltada en la casa, y lamentablemente esto en la provincia de Buenos Aires ocurre muchísimo, y la persona, ¿qué es lo que va a necesitar? Sentirse segura. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar en esos momentos? Vamos a ayudar, por ejemplo, ayudándola, valga la redundancia, a buscar dónde quedarse, que esa noche no se quede nuevamente en la casa, que se cierre la casa y que haya custodia policial si es necesario, pero que se vaya a un hotel, que se vaya a la casa de un familiar. Objetos. Ejemplo, cuando fue la pandemia, en que muchos de nosotros aprendimos muchísimo más acerca de trauma agudo, un trauma crónico también. Allí personas que habían venido en un crucero, turistas que venían en un crucero y que quedaron anclados en Buenos Aires, eran llevados a hoteles donde podían pasar parte de la pandemia y aislados, para, por supuesto, no contaminar porque había habido casos de COVID en el crucero. Entonces, había personas que estaban necesitando cosas prácticas, ayuda práctica, como pudiera ser adhesivo para las dentaduras postizas, ¿sí? Otras personas necesitaban un cargador, ¿sí? Porque sus celulares ya no tenían carga y necesitaban contactarse con la familia. Es decir, que todo esto es algo que forma parte del famoso modelo de primeros auxilios psicológicos y también nosotros lo integramos en este abordaje propuesto. Entonces, vamos a hacer una evaluación de necesidades y eso va a ser la guía para poder ayudar a estas personas. ¿Qué es lo que necesitas ahora? Esto sería como el mantra, ahora. Entonces, vamos a sanar la parte emocional. Fíjense, y esto va sobre todo a aquellos de ustedes que conocen terapia de esquemas, que no hablamos del pequeño niño. ¿Por qué? Porque yo prefiero hablar de la parte emocional, porque infantiliza menos que si estuviéramos hablando del pequeño niño. Esto es un momento, la primera etapa, es el primer mes luego de un trauma, es la etapa donde vamos a tener que, sí, ayudar, sanar a la parte emocional, pero también fortalecer al modo adulto sano. Vamos a ayudar a que el modo de niño enojado pueda expresarse, ya lo vamos a ver después un poco más, y vamos a respetar los modos de afrontamiento adaptativos, a los cuales vamos a reforzarlos, y también vamos a tener mucho cuidado en no confrontar modos que llamaríamos mal adaptativos, pero que pueden ser funcionales en esos momentos. Entonces, vamos, como les decía, a gentilmente, suavemente confrontar,
Y vamos a tratar de hacer, por ejemplo, estoy mirando la imagen, vamos a hacer un damage control, ¿sí? O un harm reduction, un control de daños. Es decir, que la idea sería no decirle a una persona que abusa alcohol desde hace tiempo. Estoy pensando en el ejemplo que compartió la doctora Liz Lacy en nuestro excelente webinar realmente de adicciones, y donde se le hizo una pregunta acerca de adicciones y trauma. Una persona que viene abusando alcohol y está pasando por una situación traumática que están cayendo misiles en la ciudad, destruyendo todo, y bueno, y está tomando alcohol, no se va a poder en este tipo de situaciones de trauma crónico, trauma agudo crónico, no se va a poder plantear que deje de tomar, sino que más bien la idea sería ver cuándo toma para hacer un control de daños, ¿no? Una persona puede tomar a la noche, claro, sí hay consecuencias, pero que no tratar de que la ingesta de alcohol sea en un momento donde no haya consecuencias severas. Vamos a disminuir el poder de los distintos críticos, luego lo vamos a ver, y fortalecer el modo adulto sano. Estamos generando resiliencia. Acá están algunas de las necesidades que contemplamos en terapia de esquemas, necesidades de seguridad, todos estos apegos, necesidades relacionadas al apego seguro, los esquemas. No, por una cuestión de tiempo no voy a entrar en toda esta conceptualización, necesidades de autonomía, competencia e identidad. Lo de identidad es muy interesante porque las personas que nos consultan se van a sentir que enloquecen muchas veces, porque cambian su identidad en esta etapa, en el sentido que ya no están sintiéndose tranquilas, estables, como se sentían antes de la situación traumática, y empiezan a tener una activación de distintos modos, como lo que van a ver en el video. En el video van a ver esto. Libertad de expresar necesidades, opiniones y emociones. Lamentablemente esto, doy el ejemplo de Ucrania, ¿sí? O el ejemplo de Rusia también, donde las personas rusas no pueden expresar sus opiniones y sus necesidades porque las consecuencias serían terribles. Entonces aquí estas necesidades están coartadas. Pero bueno, luego vamos a ver si lo que es sumisión, como llamamos en terapia esquemas, como modo de afrontamiento, sumisión, a no expresar estas necesidades, es efectivo, adaptativo o no lo es. Luego vamos a un ejemplo. Espontaneidad y juego, y límites realistas y autocontrol. Entonces, durante estas situaciones de estrés agudo, los pacientes van a tener una activación, pueden tener una activación de muchos de estos 18 esquemas. Y estos esquemas pueden ser perpetuados en la situación peritraumática y en la situación postraumática. Últimamente se han identificado otras emociones, otras necesidades emocionales y esquemas, pero prefiero no entrar en este tema porque es un tema complicado y controversial también en la sociedad internacional. Bien, entonces, aquí tenemos los distintos modos, las distintas partes que pueden estar activadas en una persona que está pasando por una situación de estrés traumático. Voy a tomar el ejemplo de la consultante cuyo marido se suicidó colgándose, y ella se enteró por un vecino. Esta persona la vi 3 días después de que ocurrió esto. Una vecina me lo transmite lo que había pasado, y yo le ofrezco ayuda. A veces hay situaciones clínicas que comienzan de una manera muy diferente, ¿no? De la manera tradicional, que alguien nos contacta, vienen referidos de otras personas. Aquí fue un contacto en la calle, ¿sí? Esta persona, una vecina de este lugar donde yo estaba viviendo, está a los gritos llorando, y yo me acerco y le ofrezco ayuda. Y así empieza nuestra relación, no nos conocíamos hasta ese momento. Entonces tenemos a la pequeña, vamos a llamarla Mariela, pequeña Mariela angustiada, que se siente abandonada, que se siente totalmente desesperanzada, desesperada,
luego puede aparecer la activación de un modo totalmente robotizado, totalmente anestesiado, del famoso distanciado protector, luego puede aparecer un modo enojado, la pequeña Mariela enojada, furiosa porque este marido se suicidó y la abandonó. Puede aparecer un modo, no apareció en esta consultante, un modo hipersexualizado, donde la persona tapa el dolor emocional con, por ejemplo, sexo con extraños y sin protección. O puede aparecer un modo autotranquilizador, la persona se embriaga o usa drogas. Y por supuesto, puede aparecer también en forma consecutiva, porque acá van variando los modos en forma muy rápida. A veces en la misma sesión uno puede tener distintos modos y uno no sabe con quién está. Es muy confuso para el terapeuta también. Entonces, el modo adulto sano, que apareció felizmente en esta consultante y le permitió no estar trabajando por un tiempo, porque esto ocurre en plena pandemia, en la parte de más cuarentena estricta en Buenos Aires, y le permitió cuidar a sus hijos. Cuidar a sus hijos suficientemente bien, porque obviamente también su modo crítico apareció y decía, no estás actuando como una buena madre. Entonces aquí tenemos los distintos modos de los que le hablaba antes, el modo de niño vulnerable, que llamamos la parte emocional, modo enojado, impulsivo, crítico, evitativo, sobrecompensadores, con modos que hacen una sumisión a los modos de afrontamiento, por ejemplo, de deseo, necesidad de aprobación de un otro. Ya les voy dando un ejemplo, porque los otros se los mencioné rápidamente. Piensen, por ejemplo, un consultante de Ucrania, de la zona de Zaporilla, donde está la planta nuclear, que tenía que decidir qué hacer, ¿no? Esta es la zona tomada por Rusia. Entonces tenía que decidir si hablar en ruso, hablar en ucraniano, si tomar el pasaporte ruso. No tenían mucha opción. Entonces ahí hubo una sumisión al esquema de subyugación, por ejemplo, pero en este caso, como luego lo vamos a ver, esta sumisión no es patológica, sino que es adaptativa y funcional. Y esto es lo interesante. Es lo que yo estoy proponiendo, es que estos modos de afrontamiento, que son disfuncionales en algunos momentos, pueden ser adaptativos y funcionales en un momento de estrés agudo. Entonces, los abordajes que propongo utilizar son abordajes relacionados con la relación terapéutica, estrategias cognitivas, estrategias experienciales, que se subdividen en imaginería descriptiva y diálogo de modos, utilizando chairwork, y estrategias de tipo conductual. Luego voy a mostrarles ejemplos y además los van a ver en los videos con escenas simuladas.